Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por la tele, a los que nos escuchan por la radio. ¿Qué les parece? Le damos un aplauso a todos ellos. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a los que nos ven por la tele y a los que nos escuchan. El Señor les bendiga mucho. Rogamos a Dios que este momento sea transformador para sus vidas y familia. San Juan capítulo 4, versículo 47, nos muestra que el contexto es el regreso de Jesús de una fiesta en Judea a su tierra, a Galilea. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Así que toda la región de Galilea es una región que él conocía y mucho, porque ahí la había vivido, la había transitado durante toda su niñez. Visitaban la capital, Jerusalén, cada vez que había alguna fiesta que justamente los convocaba a todos en el pueblo de Israel a ser parte de ellas. Tenían 7 fiestas los judíos, así que a lo largo del año tenían motivos para festejar, por lo tanto, para viajar desde los rincones de Israel hasta Judea, donde se encontraba la capital, Jerusalén, y el templo. Pero en este caso, ya Jesús está regresando de Jerusalén a Galilea. En el camino le toca pasar por Samaria. Y ahí tiene un encuentro con la mujer conocida como la samaritana. Luego del encuentro con los samaritanos, llega otra vez a Galilea y va directamente a Caná. Aparentemente Jesús tenía familia en Caná. Caná estaba muy cerquita de Nazaret. Y regresa a Caná. En Caná había sucedido un milagro extraordinario. El apóstol Juan, que escribe este evangelio, cuenta que ahí Jesús hizo su primer milagro. Precisamente en una boda. El milagro de la conversión del agua en vino. ¿Se acuerdan? Ahora el Señor en este lugar está otra vez y lo que va a suceder es algo que llama la atención. Los judíos lo recibieron a Jesús de una manera diferente a como aparentemente lo venían tratando. Se ve que no lo trataban muy bien a Jesús, principalmente en Nazaret, en Caná, en toda Galilea y en las ciudades más importantes de Galilea, Capernaum, Betsaida, regiones que se encontraban en los alrededores del mar de Galilea, de donde eran gran parte de los discípulos que le seguían, pero que aparentemente mucha expectativa en Jesús no tenían. Mucho de lo que anunciaba no era bien recibido. Es más, de Nazaret lo echaron de una sinagoga. Jesús había dicho en su momento: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo que estaba diciendo es, en el único lugar donde los profetas no son honrados es en su propia tierra, en su propia casa. Como diciendo, en todos los lugares donde los profetas puedan visitar, serán bien recibidos, serán honrados, serán respetados. Lastimosamente, en el único lugar donde no recibirán la misma honra, el mismo aprecio y la misma valoración, será en su propia casa, su propia tierra. Jesús fue expulsado de una sinagoga en Nazaret.
Así que las expectativas con respecto a Jesús eran bajas. Hasta que después de ese milagro de la transformación del agua en vino, Jesús sube a Jerusalén con sus discípulos y participa de las fiestas y hace muchos milagros. El que Jesús lleve adelante su ministerio en Judea generó mucha expectativa en la gente, porque la gente, el pueblo de Israel, estaba esperando al Mesías. Juan el Bautista, en los alrededores de Judea, de Jerusalén, había anunciado la llegada del Mesías, lo había presentado públicamente, lo había bautizado, pero después desapareció por 40 días. Jesús había desaparecido hasta que luego regresa bajo el poder del Espíritu Santo, pero había quedado, me parece, como todo en la nada. Cuando regresa Jesús, viene a Jerusalén y comienza a predicar el Evangelio del Reino, las señales, los milagros respaldan su predicación. Los enfermos se sanan, los oprimidos por espíritus malos son liberados. Comienza el ministerio de Jesús a tener un impacto tan fuerte que inmediatamente la gente ya tiene expectativas de querer hacerlo rey. Entonces Jesús se ve forzado a tener que regresar otra vez a Galilea, porque su tiempo todavía no había llegado. Y cuando hablamos de que su tiempo no había llegado, nos referimos a el tiempo de la muerte y de la crucifixión, que significaría la redención de todas las naciones de la tierra por medio de ese sacrificio vicario. Entonces, lo que pudiesen hacer los judíos en Jerusalén con Jesús, todo aquello que tuviese que ver con querer proclamarlo rey, con querer proclamarlo el futuro libertador de la nación, podía alterar las relaciones de Jesús con las principales autoridades, ya no fundamentalmente judías, sino romanas. Entonces Jesús busca aislarse. Van a ver mucho ustedes en los evangelios que Jesús trata de que la gente no divulgue en ciertos lugares que fue Él quien lo sanó. Van a ver que en muchas ocasiones los evangelistas cuentan que Jesús se aislaba, que Jesús buscaba escabullirse entre la gente e irse, a veces a países vecinos, a ciudades vecinas, fuera del territorio de Israel, para que la efervescencia de la gente baje y para que ellos no fuercen los tiempos y fundamentalmente que no alteren las relaciones de Él con su pueblo y la instrucción que le estaba dando a sus discípulos, porque había un tiempo para cada cosa y los primeros años de Jesús estaban enfocados en sus discípulos, la base estructural de su iglesia. La formación de los discípulos requería tiempo y la propagación de la palabra también requería tiempo. Lo que la Biblia nos cuenta es que todo ese ministerio de Jesús en la tierra llevó aproximadamente 3 años y pico. Y esos 3 años fueron sumamente necesarios y lo suficiente. No fue ni un día más ni un día menos. Y lo podemos decir con toda seguridad, porque Dios nunca se equivoca. Y si la palabra de Dios lo dice, significa que ese fue el tiempo necesario. Digan conmigo: Señor, sé que estás obrando y que tus tiempos en mi vida son perfectos. Si algo todavía no ha recibido, no se preocupe, Dios está obrando. Si hay cosas que pareciera que van fuera de tiempo, no se desespere. Los tiempos no lo maneja usted, lo maneja el Señor. Hay veces nos desesperamos porque lo que yo quiero no cuadra con los tiempos del Señor. Dios parece que no me está entendiendo. Parece que Dios no se pone en mi lugar porque mis necesidades son urgentes y yo necesito que el Señor baje, se mueva un poquito más rápido porque la situación mía es apremiante y pareciera que Dios va en contra de lo que necesitamos.
o que es insensible ante la realidad que yo vivo todos los días. Y la realidad, hermano, es que Dios conoce mis necesidades y Dios es el que maneja los tiempos a su forma y a su manera, pero todo lo que hace obra para bien. Entonces tenemos que confiar en que todo lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. ¿Puede decir amén, mi hermano? Gloria a Dios. Jesús regresa, llega a Galilea y la gente lo recibe de una forma distinta, eufórico, porque habían visto los milagros en Jerusalén. Todo lo que hizo Jesús en Judea predispuso el corazón de los galileos para que cuando Él llegase los recibieran de manera eufórica. Los recibieran alegre, los recibieran con entusiasmo. Estaban alegres y algunos que eran tan patriotas, tan nacionalistas, probablemente comenzaron a decir, y es nuestro paisano, es mi vecino, es mi carpintero, ¿no? Al principio las expresiones eran otras. ¿Quién se cree que es? Mi carpintero, mira ahora, mi carpintero se anda haciendo el profeta. Mi cuñado se hace el siervo de Dios, porque la Biblia dice que María y José, después del nacimiento de Jesús, tuvieron más hijos. Tuvo como 4 hermanos varones, hermanas mujeres. Y es más, los muchachos decían, su hermana está casada conmigo. Como diciendo, este es mi cuñado, yo lo conozco. ¿Querés que te dé referencia de él? Yo lo conozco. Él es el hermano mayor de mi mujer. Es mi cuñado. Es el hermano de mi marido. Es más, dejan entrever entre líneas algunos evangelistas que ni los hermanos de Jesús creían en él. Que un día fueron y le recomendaron, le dijeron, vení, somos tus hermanos. Y como hermano, queremos lo mejor para vos. Queremos protegerte, queremos cuidarte. Textualmente lo que le dicen es, ya que dices que eres lo que eres, ¿por qué no haces las cosas abiertamente y listo? ¿Por qué le dicen esto? Porque Jesús tomaba distancia muchas veces de la euforia popular para que la euforia de la gente no ponga palos en la rueda a los tiempos de su ministerio. ¿Me explico? Entonces cuando Jesús se aislaba, no se aislaba porque le tenía miedo a la gente. De eso no caben dudas. Cuando llegaron al Monte de los Olivos, uno de los evangelistas cuenta que preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús salió y dijo, yo soy. Y se cayeron de espalda todos. Se cayeron todos al piso. Cuando uno mira los evangelios paralelamente, uno se encuentra que Judas vino y le dio un beso a Jesús y le dijo, el que yo bese, ese es el que tienen que apresar. Pero entre ellos otro evangelista cuenta que la gente preguntaba, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y él salió y dijo, yo soy. Y cuando salió y habló, se cayeron todos. Es decir, lo que iba a padecer era terrible. Pero Jesús no salió corriendo. Jesús no se escapó. Jesús se entregó y le dijo, si a mí me querían, acá estoy, dejen a los míos irse. Entonces, los discípulos eran personas que estaban madurando en el proceso. Pero sus hermanos al principio no creían. Entonces, en otras palabras, lo que le estaban diciendo es, si realmente sos el Hijo de Dios, andá y hacé las cosas libremente. Y si no, rajá, porque te van a matar. No tenían cierta fe en Jesús, hasta que después se transforman en aquellos hombres
que dice Hechos 15, en el caso de Santiago, tenía una voz de peso determinante, aún sobre los mismos apóstoles, cuando dijo: hermanos, viendo y considerando cuántos por la fe en Jesucristo se han sumado al pueblo de Dios, no les impongamos mayor carga a aquellos que por la fe han entrado a la salvación, excepto que se abstengan de contaminación, de sangre, pero después no los obliguemos a circuncidarlo. Y a todos los hermanos le pareció bien. Es decir, Santiago, el hermano del Señor, tiene una preponderancia y una autoridad reconocida por todos. Él después escribe la carta de Santiago. Él es el que después baja línea y dice: hay algunos que andan como nubes sin agua, van de acá para allá, lo lleva el viento, manga de incrédulo, ¿no? Él es el que después dice: hay un pequeño miembro que nadie lo puede manejar, está recontra comprobado, se llama lengua. ¿Se acuerdan? Y el otro que no se quedaba atrás, Judas, que no era el discípulo del Señor ni tampoco el traidor, sino el hermano del Señor, el que habla y habla con una dureza. Hablaba poco, pero en 2 o 3 palabras te noqueaba. La carta de Judas, la que precede Apocalipsis, es tremenda. Y es una carta que merece semanas de estudio. La carta de Judas merece semanas de estudio. Aunque pareciera que tenga 27 versículos y nada más, merece semanas enteras de estudio. Una carta profunda. Esos eran los hermanos de Jesús. Aparentemente tampoco creían en Él. No se preocupe si de repente se encuentra con que hay mucha incredulidad a su alrededor. No se desanime, no baje los brazos. Dios está obrando y Dios seguirá obrando. Preocúpese si la duda está en su corazón. Eso sí. Preocúpese si la incredulidad se apoderó de su vida. No de lo que pueda pasar a su alrededor, sino de lo que está pasando aquí. Porque lo determinante es lo que está pasando en nuestro corazón. Si a su alrededor hay incredulidad y duda, es normal hasta que la luz del Evangelio le resplandezca. Pero si en nosotros está la duda y está la incredulidad, entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos y decirle: Señor, estoy necesitando regresar a la palabra. Porque la fe no viene producto de una oración, no viene como el resultado de un ayuno. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe va a crecer y va a madurar a través de la palabra de Dios. Palabra de Dios que es la que yo tengo que tener en mi mente, en mi corazón, cada día de mi vida. ¿Por qué? Porque en esa vida que usted vive muchas veces se enfrenta a diferentes situaciones, circunstancias que son muy distintas una de la otra, y en cada una de ellas la palabra de Dios tiene que ser guía, tiene que ser inspiración para poder vencer, para poder sobrellevar las situaciones difíciles y para vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Llegaron los galileos y llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, llegó la fama con él. Entonces, la gente lo recibió con alegría, a pesar de que Jesús había dicho: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es decir, ahora estaba recibiendo honra, aparentemente, pero no era válida. ¿Por qué? Porque habían necesitado ver para poder creer. Cuando un hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: ustedes no van a creer a menos que vean señales, ¿no? Como diciendo: qué bárbaro. Ahora se dan cuenta quién es el que está con ustedes. Ahora se dan cuenta quién soy. Pero básicamente porque vieron milagros. Y de esa forma,
estaba confrontando al padre. El padre era un funcionario real, probablemente servía a Herodes y estaba en Capernaum, tal vez porque allí se encontraba una base militar romana. Se cree que la distancia entre Capernaum y Caná era de 24 a 26 kilómetros. Y el hombre había venido desde Capernaum hasta Caná. Y llega, fíjense ustedes algunos detalles. Llega y le pide al Señor: Señor, por favor, baja a Capernaum y sana a mi hijo que está a punto de morirse. Fíjense que lo que Jesús dice no es simplemente un reclamo a la incredulidad de ellos, sino tiene que ver con el deseo de Jesús de desnudar la realidad de sus corazones para que se den cuenta hasta dónde los puede llevar la dureza del corazón, hasta dónde los puede llevar la duda, la incredulidad. Y esta es una enseñanza para nosotros, que nosotros podamos entender hasta dónde muchas veces puede llevarnos la duda, la incredulidad, porque somos el pueblo de Dios. Y ese pueblo también era el pueblo de Dios, pero hay una realidad. Era el pueblo de Dios sumido en la incredulidad, sumido en la duda. Era el pueblo que tenía las promesas de Dios, la palabra de Dios. Pero sin embargo, Jesús les va a desnudar una realidad. La incredulidad de ustedes los está llevando al límite, los está llevando al extremo, y debería ser lo contrario. La fe los tendría que llevar al límite, los tendría que llevar al máximo. Eso es algo que tenemos que empezar a rever nosotros como pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios, y no debe ser la incredulidad la que nos lleve al límite, sino la fe la que nos lleve a lo máximo que Dios tiene para nosotros. Mire que está a su lado, dígale que la incredulidad no te lleve al fondo de tu vida. Mírele otra vez a los ojitos con espíritu de Dios ahí, díganle: ¿hasta cuándo vas a dudar? No importa que le diga que sí, que no, no importa. Me ahorro decirlo yo y se pelea con vos. No se va a pelear, ¿no? ¿Por qué Jesús les dice: ustedes si no ven milagro no creen, loco, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Se los dice porque Él estaba esperando gloria, fama? ¿Porque Él estaba esperando que lo atendiesen de otra manera? No, se los dice porque quiere desnudar la realidad de sus corazones. Él no está esperando fama, no está esperando gloria. Él la tiene por sí sola. No lo dice porque, che, loco, era hora que me atiendan bien, ¿eh? Era hora, ¿eh? Era hora que me aplaudan, era hora que me honren, que honren la investidura que tengo, que honren al cielo. Era hora, ¿eh? No lo hace por la honra. No tenía que darle un seminario para que la iglesia aprenda a honrar la paternidad de Jesús, el apostolado de Jesús. Nada que ver. Sino porque quería mostrarles cómo la incredulidad muchas veces nos lleva al fondo del abismo, al extremo de nuestra circunstancia, al límite, cuando la fe podría llevarnos mucho más lejos, como dice la canción, de lo que podríamos imaginar. ¿Qué le había dicho el padre? Maestro, ven a mi casa porque mi hijo está a punto
de morir. Y es ahí donde Jesús se expresa. ¿Cómo? Mi hijo está a punto de morir. No escucho. Sí, maestro, mi hijo se está muriendo, a punto de morir. Está entre la vida y la muerte. Ah, ¿está en el límite? Está en el límite. ¿Está tocando fondo? Está tocando fondo. ¿Y tenías que ver para creer? ¿Tenías que ver señales para creer? ¿Tenías que verme hacer milagros para creer que yo soy la vida? Entonces el hombre le dice, maestro, mi hijo se muere de verdad. Ven a mi casa. Jesús le dice, no voy a ir a tu casa. Y no estaba como Pami, que no llega nunca, ni como el SAME, ni como Vital, ni como nada. Sino que iba a enseñar un principio extraordinario. Pero en definitiva, esta es la segunda realidad. Muchas veces tenemos que ver para creer. Si no vemos, no creemos. ¿Por qué no pasás para que te oren? No se sana nadie. Basta con que alguien se sane para que te diga, ¿y me ora a mí? Viene Anacondia, vamos allá que vas a liberarte. Viene fulano de tal, vamos allá que allá seguro te sanás. Corremos detrás de los ungidos y no corremos detrás de Cristo. Vamos en busca de los elegidos y no vamos en busca del que escoge. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar, ¿será que mi incredulidad me está llevando al fondo? ¿Será que mi incredulidad me está llevando al límite de mi economía? ¿Será que mi incredulidad me está llevando al límite de mi economía? ¿Será que la incredulidad me está llevando al límite de mi relación familiar? ¿Será que no son necesariamente los problemas, sino mi incredulidad la que me está llevando al fondo de la situación que estoy atravesando? ¡Al límite! Porque en definitiva, los problemas no son un problema. Pueden ser un problema para nosotros, pero no para Dios. Moisés dijo, Señor, ¿por qué nos sacaste al desierto? Estamos acorralados, los egipcios detrás y el mar delante. Y el Señor dijo, ¿y qué me pides a mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara, Señor. ¡Golpea el agua! ¡Pah! Golpeó el agua. Para nosotros eso es historia. Parte de la literatura bíblica. Pero es poder de Dios. Tal vez diga, es maravilloso, pero pastor, yo cada vez que me meto en el mar, si no me sacan, no salgo. Es como que yo no he visto ese milagro. ¿Cómo quiere que crea en esas cosas? Y ahí está el punto. Es que no tenemos que ver para creer. No necesitamos precedente para confiar. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que ir en busca de aquellos milagros que todavía no han sucedido. No porque quiero generarle en usted una ansiedad de querer ver milagros, sino necesariamente de que usted comience a experimentar victoria en sus propias batallas. Amén. Es decir, es verdad, yo no necesito que se me abra el mar rojo,
porque solo sé geográficamente dónde se encuentra el Mar Rojo, pero probablemente jamás en mi vida pasé por ahí, ni por arriba ni por abajo. Pero sí necesito muchas veces que se me abran caminos donde no los hay. Necesito que se me abran caminos donde no los tengo. Necesitaré que mis hijos encuentren camino cuando la vida les cierre las oportunidades. Amén. Necesito que el Señor transforme las circunstancias de su vida cuando todo lo que beben cotidianamente es amargo y cruel, como las aguas de Mara, que el Señor las transformó en agua dulce y el pueblo pudo beber y pudo saciarse. Entonces, tal vez nunca esté en ese arroyo, dicen los arqueólogos que encontraron en una región que hoy pertenece a Arabia, una roca que está partida al medio y que se encuentra en la zona donde se descubrieron muchos objetos que aparentemente perteneció a un pueblo que habitó muchísimos años en esa región, en los que hay pinturas en la piedra de milagros que sucedieron en ese lugar. Y encontraron tablillas, encontraron objetos egipcios que llegaron ahí, no saben cómo. Obviamente, quienes tienen conocimiento histórico de la historia universal, obviamente aluden a que tiene que ver con el pueblo de Israel, que trajo cosas de Egipto mientras venía en peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Entonces, hay puntas de flechas, hojotas. Encontraron en las excavaciones imágenes en las piedras, y en un determinado lugar montañoso hay una roca que está partida al medio y que creen que es la roca de la cual brotó agua. Estudiando la zona, recorriendo esa región, es una región controlada por el Islam y que no se puede visitar. Durante toda la vida, cientos de peregrinos que han ido a conocer la Tierra Santa han ido al supuesto monte Sinaí. Aparentemente visitaron el monte equivocado. Muchos de los que se filmaban dijeron, se siente una gloria tremenda acá. Estaban en una montaña. Qué bárbaro. Sí, porque la región que visitaron no les pertenece a los egipcios, sino que les pertenece a los árabes, y los árabes no dejan entrar, así que el turismo no entra. Donde está el monte Sinaí, supuestamente, no es donde la gente va y siente la gloria. Es todo muy psicológico a veces, ¿no? Los evangélicos somos muy psicológicos. La gente dice, acá murió alguien, ay, se siente algo raro acá, con razón. ¿No? Yo sentía algo de muerte. Mentira, desde el momento en que le dijeron, como que empezó a haber demonio. Y si le dicen lo contrario, igual que la tumba de Jesús, mucha gente que visita la tumba de Jesús dice, se siente cosas tremendas, se siente la gloria de Dios. Y se sabe que el lugar que visitan los turistas en Jerusalén no es el lugar donde estuvo sepultado Jesús, pero ahí firman videos, y hay algunos que han viralizado un video de uno que habla proféticamente, no sé de cuántas cosas, y acá se siente una gloria tremenda. Y es ese lugar, está comprobado que Jesús no estuvo sepultado ahí. Pero basta con que alguien diga, se siente una gloria tremenda en este lugar. Muy psicológico. La gloria de Dios está en todos lados. Es más, se cree dónde podría estar probablemente la tumba de Jesús. Y no es ese lugar que todos visitan donde sienten la gloria. Pero así somos. Emocionalista, vamos de un lado para el otro. Como uno que estábamos viendo en un video con mis chicos, con mi esposa y mis hijos, que dice que fue a repartir tratado y le 50.000 repartió en 10 minutos y le quedaba uno. Y dijo, no me voy a ir sin repartir este tratado. Entonces habló con el Espíritu y dijo, Señor, muéstrame a dónde tengo que ir. ¿A dónde voy a repartir este último tratado que queda? Y dice, y vino un de repente de Dios. Es una frase que se usa mucho, un de repente. Un de repente de Dios, un viento, y me lo tiraba para allá.
Y yo miraba al Señor y le decía, Señor, ¿es para allá? Y el Señor me hacía así. ¿Es para allá, Señor? Y decía, no, para allá. El de repente de Dios, el viento. Entonces fue y llevó el folleto y era para un nene que estaba en un changuito. Y le llevó el folleto y le dio al bebé. Y le dijo, es tu oportunidad de salvación. Que se dice que el nene lo agarró y agarró el folleto así, se lo metió en la boca y después lo escupió. Y es como que todas esas cosas a nosotros nos gustan, ¿no? Como una vuelta fui a una librería en Capital para buscar unas cositas para mi suegra en Peñiel. Y cuando voy siempre, mientras van preparando las cosas, me gusta chusmear los libros, aparte un montón de cosas ahí. Y yo estaba recorriendo una góndola y escucho una que viene hablando por la góndola de atrás. Ay, Espíritu Santo, ay, no seas así, Espíritu Santo, no seas así, güey. La está toqueteando, dije yo, ¿quién? Hice así para no podía resistir la tentación. La veo a la hermana, a ver, Espíritu Santo, a ver, ¿cuál llevo? ¿Este o este? A ver, ¿qué decís? Guíame, Espíritu Santo, porque no me quiero equivocar. Perdónenme, pero estaba re chiflado. Antes hablaba sola, ahora habla con el Espíritu Santo. No está mal, no está mal. El tema es llegar a ese punto de ridiculez. Me explico, porque hablamos con el Señor y el Espíritu Santo es una persona. Pero no al punto de llegar a esa, es decir, ¿qué como Espíritu Santo? ¿Milanesa o churrasco con puré? Comé lo que puedas comprar, lo que puedas hacer. No tengo mucho tiempo para cocinar, pero el Espíritu Santo me dijo locro. Entonces dice que en este caso, en relación a Israel, muchos de los lugares turísticos son lugares probablemente visitados por Jesús o donde sucedieron tales cosas que la Biblia nos cuenta. Nada es seguro, excepto el mar de Galilea, excepto el Mediterráneo, excepto Jerusalén como lugar amplio, pero no específicamente esta es la casa donde vivió Jesús, esta es la tumba donde murió, porque con respecto al monte Sinaí, eso fue lo que sucedió. Y estaba hablando justamente de que encontraron una roca rota donde probablemente el agua salió. Entonces, independientemente de que no se haya encontrado la roca o esa no sea la roca, yo sé que Dios le dio de beber agua en el desierto al pueblo de Dios. Entonces, lo vea o no lo vea, yo sé que tal vez nunca transite esa región y tenga la necesidad de agua que tuvieron mis hermanos hace miles de años. Pero hoy, siglo XXI, año 2018, yo sé que Él puede proveerme. Tal vez no agua, pero todo aquello que es parte de mi necesidad y que tal vez en el futuro sea la necesidad de mis hijos. Amén. Lo sé, porque sé que no es simplemente un dato histórico. Sé que es la palabra de Dios que me dice, yo lo hice ayer, lo puedo hacer hoy y también lo podré hacer mañana. ¿Por qué? Jesús le dice, ¿por qué tienen que esperar ver para creerme? ¿Por qué tienen que llegar hasta el límite para creerme? ¿Cómo está tu hijo? Muriéndose. Y tenías que esperar a que se muera. ¿Tenías que esperar a que tu hijo se muera para creer? ¿Tenías que esperar que tu hijo llegue a este? ¿Cuánto te costó llegar hasta acá? Y más de 8 horas, Jesús. Y si su hijo se muere, tu hijo se muere, no es mi culpa, es la tuya. Vení pronto, porque mi hijo se muere. Pero no es mi culpa, papá, es la tuya. ¿Pero vas a venir a mi casa o no? No.
¿A qué cuerno caminé 9 horas, 24 kilómetros? ¿No? ¿Qué malo que sos? No, te quiero enseñar. ¿Por qué tenés que esperar ver para creer? ¿Por qué tenés que llegar al límite para pedir auxilio? ¿Por qué tenés que esperar llegar al límite para pedir ayuda? ¿Por qué? Porque necesitabas escuchar que yo hago milagros. Necesitabas saber que regresé de Jerusalén a Judea. ¿Vas a ir o no vas a ir? No, no voy a ir. Pero ve a tu casa. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Aleluya. Tu hijo vive. ¿No vas a ir conmigo? No, crea la palabra. Crea la palabra. Crea mi palabra. Tu hijo vive. No hubo cuestionamientos aparentes, pero hay entre líneas una verdad expresa. El hombre creyó de tal forma que en esta ocasión no creyó a lo que vio, creyó a lo que oyó. En este caso se aferró a la palabra de Jesús con todas sus fuerzas. ¿Y saben? No volvió a su casa. Por los kilómetros que hay entre Caná y Capernaum, 7, 8 horas de camino por lo menos le llevaba, capaz que a caballo era más rápido. Pero el milagro sucede tipo 1 de la tarde, 12 del mediodía. La Biblia dice que llegó al otro día. ¿Saben qué significa? Que se quedó a dormir ahí en Caná. El que estaba apurado porque el hijo se le estaba muriendo, ahora no se va corriendo a la casa apresurado para ver si se está muriendo o no. Cree. Entra una paz tan grande en su corazón que se queda, se va al otro día, y al otro día cuando llega le salen al encuentro y le dicen: te íbamos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu hijo vive. Aleluya. ¿Y desde cuándo vive? Desde ayer, tipo 1 de la tarde. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús le enseñó una verdad: a que se sostenga en la palabra, en la promesa. Y se sostuvo de tal forma que su corazón recibió paz. El corazón atolondrado de un hombre desesperado encuentra paz y cordura en la palabra del Señor. A veces estamos alterados, turbados, porque no estamos viendo nada. Y ha llegado el momento de que nuestro corazón turbado, acelerado, encuentre paz en las promesas del Señor. El Señor le enseñó un principio: crea la palabra, crea la palabra, cree a la palabra. Tu hijo está sano, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Esa fue la promesa. Esa fue la palabra: tu hijo vive. Y el hombre que tenía que ver para creer, ahora cree sin la necesidad de ver. Y ahí está el milagro de la transformación en la vida de una persona que ahora la palabra de Jesús es lo suficientemente convincente para que él, sin ver, comience a creer. Su maduración comienza a partir de su encuentro con Jesús. Su encuentro con Jesús provoca un cambio tan radical a su vida que pasa de muerte a vida, de incredulidad a fe, de naturalidad a espiritualidad. El hombre toma la palabra, la cree. ¿Y cómo sabemos?
Porque el hombre descansa. Ya no sale atolondrado como vino. Y sin menospreciarlo, digo. Ya no corre desesperadamente a su casa como correría cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora él tiene la paz suficiente como para descansar, sabiendo de que no importa si yo llegue a mi casa, lo importante es que la palabra de Jesús ya llegó. No importa que yo llegue a mi casa, no importa que yo monitoree la situación, lo importante es que Jesús dio la palabra y mi hijo ya está sano. Mi hijo vive, pasó de la muerte a la vida. Aleluya. Digan conmigo, Señor, ayúdame a entender que no es importante que yo tenga el control de la situación, sino que tu palabra esté allí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuánto tiempo tenía el muchacho? No se sabe. Algunos dicen que el muchacho era grande. Otros dicen, no, el muchacho era chiquito porque la palabra que utiliza el centurión define a un chiquito. Pero la realidad es que la palabra podía usarse como hijito. Y no es una palabra que en definitiva esté dando un dato real de la edad de la persona. Porque usted sabe que para nosotros los padres, por más que tenga 14, 24, 38, 56, es tu hijita. No, pues yo tengo 4 nenas, son todas viejas, casadas, con hijos. La abuelita, ¿no? Pero es mi hijito el más chico, mi hijito el más grande. Mi hijita. Ahí viene mi bebé, llega canoso, barbudo, gordo, panzón, ¿no? Pero no sé de dónde sale, pero a los dos le dice así, mira. Mi hijito se está muriendo. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y se agarró de la palabra y descansó en esa palabra. Cuando regresó a su casa al día siguiente, le pregunté, ¿desde cuándo mi hijo comenzó a mejorar? Y le dijeron, desde ayer, tipo 1 de la tarde. Desde ayer. ¿Qué hace llegando hoy? Desde que yo desde ayer, que también tengo paz. Ayer Jesús dijo, tu hijo vive, y yo tuve la paz de que mi hijo no moriría, que mi hijo vive. Y Juan dice, y fue la segunda señal en Caná de que él era el Hijo de Dios. Aleluya. Digan conmigo, yo me voy a sostener de las palabras del Señor. ¿A dónde vamos a correr? Vamos a correr a la palabra del Señor. Vamos a correr a las promesas de Dios. Y agárrese como el representante romano, el funcionario real. Agárrese de las promesas del Señor y diga, Señor, aunque yo no lo he visto, yo creo. Y yo me aferro a tu palabra. Porque aunque yo no llegue para cambiar las cosas que necesito cambiar, yo sé que tu palabra sí lo puede provocar. ¿Dónde necesitas un milagro? Active su fe. Activemos nuestra fe. Es que yo no oro porque yo oro y no pasa nada. No importa, siga orando. Es que yo leo y no me pasa nada como le pasan a otros. Siga leyendo. Es que yo, ¿cómo voy a hacer algo si yo no veo nada que Dios haga a mi favor?
haga en fe lo que tenga que hacer. Empieza a practicar la fe. ¿De qué forma la practico? Haciendo lo que la Biblia me enseña a hacer. Aunque comience sin fe, pero comience a ejercer la fe, tomando decisiones concretas, haciendo cosas que no hacía, siempre en relación a lo que la palabra le pide, a lo que usted está aprendiendo, actúe. ¿En qué área Dios está pidiendo que ejerza usted su fe? ¿En qué área la palabra del Señor? Porque la necesidad es diferente una de otro. El muchacho necesitaba creer que su hijo viviría, pero tal vez usted necesita un milagro diferente. A veces estamos tan apremiados por tantas situaciones difíciles que no necesitamos un milagro. Necesitamos 10. En la Juana, en la Sofía, en el Cristian, en mi nieto, en mi tía, en la Aurora, en el trabajo, en la economía, en la salud, en la tarjeta del francés. ¿No? Borra las cuentas, borra los números, bloquea las cajas, Señor. Y a veces hay muchas cosas que nos tienen limitados. Actuemos en fe, hagamos lo que tenemos que hacer, aferrémonos de la palabra del Señor. Y vamos en este tiempo a avanzar. No deje que la incredulidad lo lleve hasta el extremo. Aférrese al Señor. No es tiempo de vivir livianamente el Evangelio. No es tiempo de vivir el Evangelio a medias. No es tiempo de vivir el Evangelio, hermanos, de forma tibia. Comprométase con el Señor. Aférrese a Dios. Vincúlese al cuerpo de Cristo. Vincúlese a la iglesia. Vincúlese a sus hermanos. Haga la obra de Dios. Hagamos la obra de Dios. No esperemos llegar hasta el límite. Dios va a sorprenderte antes. ¿Cuántos dicen amén en este día? Denle un aplauso grande al Señor. Hoy es el tiempo de regresar a Jesús. ¿Por qué esperar al límite para regresar a la casa de Dios? Para regresar a los pies de Cristo. Si podemos hacerlo ahora. Si Dios te está llamando, es la hora de regresar al Señor. No esperar la tragedia, el final para regresar a Jesús. Ahora es el momento. Donde estés escuchando y donde estés mirando, es la hora de regresar al Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro.